Hola y bienvenidos de vuelta. En este video vamos a hablar sobre los tipos de datos, qué son y para qué nos sirven. Ya conocen a Python informalmente, ¿cierto? Bueno, saben que lo podemos ocupar como una calculadora, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero no hablamos del tipo de dato. Voy a darles una introducción rápida. Si lo pensamos a alto nivel, tenemos, por ejemplo, números en la vida real para hacer operaciones matemáticas. 5 más 3, 5 entre 3, etcétera, etcétera. Pero así también tenemos otro tipo de dato, texto, por ejemplo. El texto nos sirve para guardar, por ejemplo, nombres o direcciones o algo similar. Ahora, dentro de la parte numérica, no solamente tenemos números así genéricos, tenemos enteros, tenemos decimales, quizá tenemos complejos, en donde una parte es imaginaria, etcétera, etcétera. Y Python nos permite hacer operaciones con cada uno de esos tipos de datos. Se preguntarán, ¿y para qué me interesará saber qué tipo de dato? Bueno, el tipo de dato que ocupamos nos va a brindar ciertos mecanismos para hacer cosas más fáciles. Por ejemplo, en el texto nos permite unir dos textos de una manera muy sencilla o nos permite ubicar un carácter en un texto específicamente o nos permite ubicar expresiones regulares, por ejemplo. Y en la parte numérica nos permite hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, divisiones, etcétera. Y eso es lo importante de los tipos de datos. Ahora, les voy a dar un ejemplo muy rápido. Vamos a entrar a Python en la parte interactiva. Ok, por ejemplo, si yo sumo 5 más 5, me da 10 y no tiene ninguna parte decimal. Pero si agarro 5.1 más 5, ya tiene cierta parte decimal. Ahora, ¿qué pasa si agarro y puedo hacer otro tipo de operaciones? 5, aquí está. Ahora 3 entre 2, 5 entre 3. Y si ven, los tipos de datos son diferentes. Por un lado estamos hablando de datos enteros, por otro lado hablamos de datos decimales y aún entre ellos la precisión a veces varía. En este caso, en el último, necesitamos más dígitos para poder llegar a una aproximación mayor. Esto es importante conocerlo porque en los problemas de la vida real vamos a ocupar un tipo de dato u otro para poder realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, si son operaciones bancarias, regularmente queremos llegar a una presión más alta. Si es algo que no importa tanto, a lo mejor la presión no debe ser tan alta. Y así, les voy a dar un ejemplo básico de cadenas, solo para que sepan que es otro tipo de dato. Strings, cadenas o lo que conocemos como texto. Y en el video siguiente hablaremos mucho más acerca de ellos. Por ejemplo, las cadenas se definen con comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, hola amigos. Y esa es una cadena. O podemos hacerlo con comillas dobles. Y ahí tenemos dos cadenas. Ahora, podemos sumar cadenas, por ejemplo, A y B, al estar juntas. Dos cadenas juntas se van a concatenar automáticamente. Y lo vemos ahí. Y esto se refiere al ejemplo que les había dicho. Por ejemplo, 5 más 3 nos da 8. Pero ¿qué pasa si hacemos 5 más 3? 53. La diferencia es que el primero es una operación matemática porque son números y el segundo es una operación con cadenas y lo único que hace es concatenarlas. Bueno, espero esto les haya servido para entender que hay diferentes tipos de datos y en el siguiente video hablamos mucho más de las cadenas. Nos vemos.